Marcos 10, y vamos a ver este mensaje que se llama El ciego que podía ver. Marcos capítulo 10. Así que dice así, lo voy a leer, Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Ese lo leímos al principio del culto, pero lo voy a leer ahora yo en la versión Nueva Traducción Viviente. Usted puede leerlo en Reina Valera, pero lo voy a leer yo. Me sigue, por favor, me escucha. Dice así: Después llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. La historia es interesante porque a pesar de que era un hombre ciego, Bartimeo podía ver muchas cosas que las demás personas no podían ver. Por eso le puse así a este mensaje: el ciego que podía ver. Cuando uno lee los evangelios y se encuentra con esta historia, a mí me resaltó algo que yo nunca había considerado, y es que tenemos mucho en común con el ciego Bartimeo, más de lo que nos damos cuenta. Como él, ninguno de los que estamos aquí jamás hemos visto a Jesús con nuestros propios ojos físicos. Lo hemos sentido, lo hemos escuchado en el espíritu, pero con nuestros ojos físicos no lo hemos visto. Lo veremos algún día, pero no ahora. Eso será hasta el día que Él regrese por su iglesia o que nosotros vayamos a su presencia. Pero leer esta historia también me hizo recordar algo muy interesante. Hay personas que son ciegas y que por su falta de vista desarrollan habilidades como el oído, el tacto, el gusto. Hay personas ciegas que son músicos que tienen desarrollado el oído, tienen una habilidad que se llama tono perfecto, o sea, tienen una afinación impresionante en sus oídos. Yo conocí un ciego que se llamaba, bueno, le decíamos Vidalito, que tenía una impresionante capacidad para los tonos y era ciego, pero desarrolló otros sentidos. A veces hay gente que es tan desarrollada en su oído que puede distinguir el ruido de un coche y sabe cuál es el ruido del motor. Son cosas que nosotros no le ponemos atención, pero que la gente que es invidente sí. El sentido del tacto es tan impactante en las personas invidentes que te ponen la mano en el hombro y van sintiendo tu caminar. O sea, va una persona invidente detrás de alguien con la mano en el hombro y va sintiendo lo que el otro va haciendo e imitan tu paso. Subes un escalón, suben contigo un escalón. Ellos saben cuando tú subiste, sienten cuando tú subiste un escalón. Si tú bajas, él siente cuando tú bajas y baja el hombro tuyo y él baja contigo. Si te tropiezas, tú te caes, pero él no, él sigue de pie porque va sintiendo, ¿verdad?, lo que tú estás haciendo. Tiene una habilidad muy, muy impresionante en el tacto. ¿Por qué? Porque resulta que el cerebro humano tiene algo que se llama plasticidad. La plasticidad del cerebro humano es la capacidad de reconfigurarse, dándole más espacio a otros sentidos cuando falta un espacio.
cuando falta un sentido. Por ejemplo, la gente que tiene un accidente cerebrovascular o una isquemia, como le decimos nosotros, popularmente una embolia, su cerebro va desarrollando otras áreas para tomar control de lo que no puede controlar en algún momento. Es decir, tu cerebro lo diseñó Dios para que pueda expandirse en otras áreas que tú no puedes hacerlo en este momento. Entonces tenemos un espacio del cerebro dedicado a la vista, pero si tú no puedes ver, el cerebro dice, no voy a malgastar esa parte del cerebro, la voy a distribuir en otros 4 sentidos, o la voy a enfocar en este otro sentido. Y entonces, esa persona que le falta un sentido, a veces llega a tener lo que llamamos una superhabilidad en otro sentido, y así es el cerebro humano. Va desarrollando diferentes sentidos para compensar si alguno le falta. Y leemos que Jesús viajaba con sus discípulos y además de los discípulos una gran multitud estaba con ellos. Pero de todas las personas que la escena que vemos aquí, en lo que leí al principio, el ciego tenía una capacidad, una claridad de una vista espiritual, quizás no física, pero sí espiritual. Y la ironía de mi objetivo esta tarde, esta hora, es que aprendamos de un ciego para ver mejor, que aprendamos de un ciego cómo podemos ver a Jesús, cómo podemos ejercitar la fe. Bartimeo me ayuda a ver, número 1, que hay 4 cosas que destacar. La primera cosa que hay que destacar es que la fe viene por el oír. Si tú has sido un creyente por buen tiempo, esta frase la sabes de memoria, ¿verdad? Estás familiarizada con esta frase, porque en realidad es un versículo, Romanos 10:17, dice, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Es un versículo bíblico que está ahí en Romanos. Todos sabemos que por alguna razón Dios escogió la Biblia para hacer llegar el mensaje al ser humano, y sabemos que al oír la palabra de Dios somos activados en la fe. Si algo activa tu fe es escuchar la palabra de Dios. Puedes tú cantar, danzar, pero si tú escuchas y lees la palabra de Dios, tu fe es activada. También dice 2 Corintios 5:7, otro versículo que conocido por los creyentes, vivimos por fe y no por vista. O sea, por fe andamos y no por vista. Y mucho antes que estos 2 versículos fueran fundamentales para el cristiano, fueron escritos antes que fueran publicados en la Biblia. Bartimeo estaba personificándolos. Literalmente Bartimeo no podía ver físicamente, pero podía ver por la fe, podía vivir por la fe. O sea, Bartimeo no había leído la Biblia, pero él podía vivir por fe. Nunca había visto con sus ojos físicos a Jesús, pero sí había escuchado de Jesús, y gracias a Dios que la fe viene no por la vista, sino ¿por qué? Por el oír, por oír. Y cuando hablamos de que la fe viene por oír, no es simplemente recibir sonidos en tu oído. Oír significa algo más. Se refiere a aceptar o a recibir un mensaje, un informe. Entonces, la naturaleza del Evangelio es un informe. El informe de que Dios está salvando a las personas de la ira que nos merecemos. El mensaje de Cristo es que Él murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día y que lo hizo todo por pagar nuestra deuda y dejarnos libres y quitar la sentencia de la muerte. Y si tú aceptas ese mensaje, ese informe y confías en esa verdad, dice la Biblia que eres salvo eternamente. La fe viene por el oír, no por ver, por oír. Recuerdo haber estado sentado en un avión al lado de un hombre que era ateo, ya lo he contado aquí, donde todo su argumento que me decía a mí era:
Necesito ver para creer. Si Dios es real, que se me muestre a mí mismo para yo poder creer. Eso me decía aquel hombre mayor en el avión. Y decía, si Dios es una persona, a ver, que venga, que se presente, me decía el ateo este. Y hoy muchos tienen esa misma pregunta. ¿Por qué Dios no se nos revela? ¿Por qué Dios no se presenta? Y te la voy a responder. Porque Dios, como gobernante del universo, como creador de todas las cosas, Él decide, elige no mostrarse físicamente. Puede que no sepamos todas las razones de por qué Dios no se deja ver físicamente, pero ninguna de esas dudas aprueba que Él no existe. Ese día yo le dije al amigo que estaba en el avión, amigo, pero si Dios es real, ¿te debe algo a ti, Dios? No, al contrario, yo le debo todo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para exigirle a Él que se nos revele? A ver, si eres real, háblame. Si eres real, muéstrate. Si estás vivo, quiero que vengas. ¿Quiénes somos nosotros para exigirle a Dios? Al contrario, deberíamos acercarnos con humildad y decir, Señor, ¿qué tengo que hacer yo para acercarme a ti? Si le debemos a Él nuestra vida, nuestra familia, nuestra salud, tu trabajo, lo que sea, entonces tienes que decirle, Señor, aquí estoy. No como Tomás. ¿Qué dijo Tomás? Quiero ver, ¿para qué? Para creer. Y Dios anula eso diciendo, no, necesitas creer para poder ver. Es al revés. El ser humano quiere ver para creer, pero Dios dice, tienes que creer para poder ver. Y si alguien viene con esta duda, yo quiero que los que estamos aquí, ninguno hemos visto a Dios físicamente, con nuestros ojos, pero hemos creído y ahora le vemos con los ojos espirituales y algún día le veremos cara a cara, porque la mano de Dios está sobre nosotros. Dios se está manifestando y revelando a nuestras vidas día con día, momento a momento, y no podemos negar que es real. El día que tú niegues que Dios existe, que digas que Dios no existe, créeme, te vas a quedar solo en un mundo oscuro. Desafortunadamente el ser humano, al no estar dispuesto a soportar el misterio de un Dios que esconde su rostro, el ser humano elige no creer, elige negarlo. Como no lo veo, no creo. Pero esta no es la historia de Bartimeo. Bartimeo no veía a Jesús. No fue su vista, sino su fe lo que lo movió a clamar a Jesús. No fue lo que había visto, sino lo que había oído. Y esto me llega al siguiente punto. Algo que aprendemos también de la fe de este hombre, de Bartimeo el ciego, es que, número 2, la fe requiere humildad. La fe requiere humildad. La humildad es una virtud de la que ya carecemos muchos en nuestra época, en nuestra sociedad, la humildad. La gente no es humilde. La gente es soberbia. Las multitudes seguían a Jesús por lo que habían visto, que hacía milagros, sanaba enfermos, que multiplicaba la comida, que levantaba muertos, que echaba fuera demonios. Pero Bartimeo no seguía a Jesús, fíjese bien, por lo que había visto, sino ¿por qué? Por lo que había oído. Así que Bartimeo decidió que necesitaba más que simplemente haber escuchado a Jesús. Dijo, yo necesito un encuentro personal con Él. Y esa es nuestra oración en esta mañana, que aquellos de ustedes que solo han oído hablar de Jesús, den el siguiente paso y se vayan de esta reunión con una experiencia personal. Estoy aquí para decirte que esta es una cita divina y que el Rey de Reyes y Señor de Señores se ha dado cita
para tener un encuentro personal contigo. Si tú hoy depositas tu fe en Él, te vas a ir con ese encuentro personal. Él va a transformar tu vida y esa es nuestra oración. Pero Bartimeo, por su parte, para lograr ese encuentro, tuvo que reconocer lo lamentable de su situación, de su estado, lo deficiente de su condición, que incluso no le permitía salvarse a sí mismo. ¿Qué hacía Bartimeo? Mendigaba. Era un mendigo. Acento. O sea, él estaba ahí pidiendo que le dieran algo. Tenemos que llegar a ese punto, a reconocer que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. En el caso de Bartimeo, estaba ciego, estaba en el piso, era un mendigo, estaba probablemente sucio, solo, quizá, yo no lo dice el Evangelio, pero quizá abandonado por la familia, porque en aquella época la costumbre era que a los lisiados se les abandonaba. Esa era la condición. Algo que aprendí en el estudio de Marcos 10, yo no sabía esto. La ley judía no hace ninguna mención, ninguna referencia de la mendicidad. O sea, no hay ninguna ley judía en el Antiguo Testamento que aborde el tema de los mendigos, la gente que está en mendicidad, que está pidiendo una misericordia, una ayudita. Es más, no existe en el Antiguo Testamento la palabra mendigo. Y eso es porque no debería de haber existido la mendicidad. La mendicidad no estaba en los planes de Dios. Si las familias cuidaran de sus parientes necesitados, eso sí lo mandaba la ley en el Antiguo Testamento, nadie tendría que mendigar. O sea, la ley del Antiguo Testamento no habla de los mendigos ni de la mendicidad, porque la ley habla de cuidar a tus parientes enfermos. Entonces, si todos cuidáramos de los parientes que están necesitados, no habría mendigos. Entonces, si Bartimeo está mendigando, lo vemos en otros evangelios, aquí dice que estaba sentado junto al camino, pero en otros evangelios, Mateo dice que estaba mendigando, porque probablemente su familia lo había abandonado. No tenía a quien lo ayudara. Entonces, imagínense esa escena. No puede ver, le falta la vista. Le ha fallado su familia. Le ha fallado la sociedad. Le ha fallado la religión o su denominación. Le ha fallado su líder religioso porque estaba un mendigo, no podía entrar al templo. Un discapacitado, tuviera una pierna cortada, le faltara un brazo, un ojo, no podían entrar al templo. Entonces, le ha fallado su familia, le ha fallado la vista, le ha fallado la religión o denominación, le ha fallado sus líderes religiosos, y el mendigar solamente está satisfaciendo necesidades temporales y superficiales, pero no la causa, no la raíz de su pobreza y de su miseria, que era su ceguera. O sea, ok, le dan unas monedas para vivir el día de hoy, para comer el día de hoy, pero él seguía siendo ciego, seguía viviendo en la calle, seguía sin poder entrar al templo. La raíz de su problema no se resolvía con las limosnas que la gente le daba. Entonces Bartimeo sabía que él necesitaba un cambio radical. Él no necesitaba una curita. Él no requería una pastilla. Él no requería algo provisional, una terapia. Él necesitaba una transformación fundamental en su vida. Y eso lo llevó a ejercitar su fe. Porque la fe es tener confianza en lo que no podemos ver. Parte porque tenemos que reconocer humildemente que lo que sí podemos ver no ha sido suficiente. O sea, ¿qué cosas? Yo tuve un padre, ya está con el Señor, que fue muy trabajador, muy trabajador. Papá tenía 3 trabajos y no era contentarse, enojarse, no. Papá tenía un restaurante, tenía una herrería y trabajaba en Altos Hornos de México, en AMSA.
Y un día cuando yo no le reclamé, pero le pregunté que por qué no pasaba más tiempo con nosotros, él me dijo, porque yo necesito ver dinero, generar dinero para mantener esta familia. Si yo no tengo dinero, yo no. Entonces, queremos poner nuestra confianza en cosas temporales como el dinero, cuando lo que necesitamos es un cambio radical en nuestros corazones. Tú puedes ver tu dinero no te salva. Tú puedes ver tu casa, tu coche, tus posesiones, pero tus posesiones no te salvan. Tú puedes ver tus posgrados, maestría, doctorado, pero esas cosas no perdonan tus pecados. Eso no legisla el corazón, no mueve el corazón. Dice Pablo, no pongas la mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que no se ven son eternas, dice Pablo en 2 Corintios 4:18. Entonces, la fe requiere humildad como para dejar de confiar en lo que sí vemos y reconocer que nada de eso que sí vemos nos puede salvar. Me encanta como dice el autor John Tillman, dice, la humildad es precursora de la fe, porque la fe es confianza fuera de nosotros mismos, dice John Tillman. Fuera de nosotros, o sea, la fe está fuera de lo que tú puedas hacer, por eso es fe. Es decir, no hay nada en mí que me pueda salvar, no hay nada que yo pueda hacer para llegar a Dios. Si voy a ejercitar la fe, necesito primero humildad para reconocer que necesito a alguien fuera de mí mismo para curarme de mi mal. Yo no me puedo curar. Por lo tanto, la fe es difícil para la cultura de hoy. Porque la fe no puede existir sin humildad. La fe no puede existir sin la humildad. Y la gente no le gusta ser humilde. En estos tiempos es difícil. Porque hay dos extremos que prevalecen en nuestra sociedad el día de hoy. Y ninguno de ellos fomenta la humildad. Un extremo es que todo tu potencial está en ti. Si sacas lo mejor de ti, si renuevas tu mente, no que yo la renueve, sino que tú la renueves. Aplícate, tú puedes, tú eres un campeón, échale ganas, tú. Eso no fomenta la humildad. Eso fomenta el empoderamiento, eso fomenta el yo. Y siempre lo he dicho, el problema de todos los discursos motivacionales, charlas motivacionales, coaching y todo ese tipo de cosas, es que se centran en el ser humano. Y el ser humano está perdido. Y el otro extremo es, tú eres la víctima, pobrecito de ti, pobrecita de ti. A ti te fallaron, te decepcionaron, tú eres el que está dolido, el que está herido. Y se nutre y se celebra el victimismo. Mucha gente en el gobierno y otros líderes no se cansan de decirte cómo estás en desventaja, cómo has sido victimizado, cómo han abusado de ti, cómo estás mal. Y se aprovechan del victimismo. Porque victimizar a la gente trae un héroe que te va a salvar, pero no es Dios. Es otro ser humano y eso no funciona. Así que la idea de todo esto es no inculcar tu humildad, sino todo lo contrario. Están queriendo fomentar en ti un sentido de derecho para que tú exijas que la gente te responda, te pague, que alguien te dé por lo que no has trabajado, que tú exijas la atención como si fueras un bebé vulnerable. Yo sé que no van a decir amén, pero no somos víctimas, queridos hermanos. No te creas esa mentira miserable del diablo. No somos víctimas, somos hijos de un rey. Dios es nuestro rey. Y es más, cuando tú piensas en Jesús, Jesús no vino exigiendo
Jesús no vino a hacer que la gente pagara sus pecados. Todo lo contrario, vino a pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar. Y para pagar nuestra deuda, dice la Biblia, tuvo que humillarse. Filipenses 2, no escatimó el ser igual a Dios, sino que entregó sus privilegios divinos para encarnarse en un cuerpo humano. Piénsalo de esta manera. El creador de todas las cosas entró en la creación. El eterno que no lo gobierna el tiempo, entró en el tiempo. El omnipresente que está en todo lugar, entró en un lugar. De un trono celestial a un establo maloliente, a un pesebre. Pasó de ser adorado por los ángeles a ser burlado por los pecadores. Pasó de ser exaltado en el cielo a ser crucificado en la tierra. ¿Te das cuenta que Cristo es la humildad de Dios encarnada en la naturaleza humana? Ese es Cristo. Entonces, si Cristo para venir a nosotros tuvo que humillarse, ahora el que se acerque a Él también se tiene que humillar. Porque la Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dile que está a tu lado, Dios no te debe nada. Dios no te debe nada. Tú le debes a Él. Todo se lo debemos nosotros a Él. No hay que venir exigiéndole a Dios nada. No vengamos demandándole. Ven con un corazón humilde. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Sométete a Él. Resiste al diablo. Y el diablo, dice la Biblia, que huirá de nosotros, dice Pedro. Y es exactamente lo que vemos en Bartimeo. Bartimeo sin demandas, sin exigencias, sin derechos, sin posiciones, sin religiosidad, simplemente con una fe humilde, le grita: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Esto me lleva al punto número 3. La fe no puede ser tímida. La fe no puede ser tímida. Dice Marcos 10:48. Cállate, muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Me encanta que lo callaron. Cállate. Pero él gritó más fuerte, para que se les quite, gritó más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero además de esas voces fuertes, externas, que pretendían callarlo, probablemente me imagino que había una voz pequeñita que venía a su oído, una voz interna, que también le decía: Bartimeo, cállate, estás haciendo el ridículo. Cállate, Bartimeo, Jesús no tiene tiempo para ti. Cállate, eres un invidente. Y los invidentes no pueden entrar al templo. Eres un indigno. Cállate, no te lo mereces. Has sido ciego toda tu vida y seguirás siendo ciego toda tu vida. Sepa, conoce tu lugar y cállate. Creo que hay una voz que le decía todo eso en su oído. Y quizá la voz interna era más fuerte que las voces externas. Pero gracias a Dios que Bartimeo no dio cabida a esas voces. Y se dio cuenta que tenía un solo recurso aquella tarde. Si su vida iba a cambiar, siendo ciego, él no podía caminar ágilmente, no podía correr entre la multitud porque se iba a caer, no veía. Él sabía que su única esperanza era su voz. Él dijo: no puedo ver, pero ¿cómo puedo gritar? Y si algo me va a salvar la vida, si algo me va a conseguir un encuentro con Jesús, es mi voz.
Jesús Bartimeo no dejó que lo intimidaran, no permitió que lo silenciaran. Y te digo algo, tampoco debemos permitir nosotros que alguien nos intimide o que alguien nos silencie, que alguien apague nuestra fe, que alguien te tire al piso. Por eso, cada domingo nos reunimos para seguir gritándole al Señor, para seguir expresándole lo que sentimos, nuestro dolor, nuestra tristeza o nuestra gratitud por lo que ha hecho a favor de nosotros. ¿Cómo, pastor? Sí. Mucha gente entra a la iglesia y se preguntan, ¿por qué nos reunimos aquí en la iglesia? ¿Para qué? ¿Por qué canta el grupo alabanza? ¿Por qué hay gente que cuando alaban aplaude o gente que levanta las manos? ¿Por qué? ¿Por qué hay quien dice amén en la predicación? ¿Por qué hay quien llora? ¿Por qué? ¿Por qué la gente llora? Te voy a decir por qué. Porque si no elevas tu voz aquí, si no clamas a Dios en el lugar correcto, aquí, en el salero, no adorarás allá afuera. Si tú no cantas aquí, si no adoras aquí, si no levantas tu voz aquí, menos lo vas a hacer allá afuera en el mundo. Si no puedes adorar audiblemente aquí, no lo harás allá. El mundo está tratando de censurarnos. La cultura nos quiere cancelar, nos quiere silenciar. Cuando nos oponemos a la locura moral que hoy en día gobierna, somos etiquetados como intolerantes o como extremistas religiosos. Y lo triste es que muchos creyentes se han acobardado y le han bajado el volumen de su testimonio, han bajado su voz, se niegan a hablar verdades y al tratar de no ofender a la gente, ofendes a Dios. De hecho, los seguidores más cercanos de Jesús también eran parte del montón que le decían a Bartimeo, cállate. O sea, también los discípulos querían callar a Jesús. Pero en cambio Bartimeo nos enseña que una fe que va detrás de Dios no puede, nunca, de ninguna manera, ni ahora ni en el futuro, no puede ser intimidada. No puede ser tímida tu fe. Tu fe no puede ser tímida. Si hay otros que se visten de orgullo y marchan y desfilan, no tienen miedo, sino que se promueven y celebran su estilo de vida inmoral, ¿cuánto más nosotros que somos la justicia de Cristo? ¿Cuánto más nosotros que somos el remanente de Dios? ¿Cuánto más que somos la iglesia de Jesucristo? Tenemos que subirle al volumen de nuestro testimonio. Que nos toleren a ellos y también a nosotros. Gente que habla de tolerancia en su mundo, nada más. Tú nunca has recibido críticas por ser creyente, pues porque no le has subido suficiente al volumen de tu vida y tu testimonio. Porque Jesús lo dijo, el mundo te va a odiar porque no le perteneces al mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo, y por eso el mundo los rechaza. Pero cuando los rechaza el mundo, dice Jesús, no los rechazan a ustedes, me rechazan a mí, dice Jesús. Pero no se impresionen, no se sorprendan cuando el mundo los odie. Nos quieren callar, pero no lo vamos a hacer. Aprendamos como Bartimeo a seguir gritando, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Si Bartimeo se hubiera quedado ese día callado, se hubiera quedado quieto y callado, entonces el día siguiente sería como todos los demás. Él hubiera seguido ciego, sentado junto al camino, mendigando hasta el día de su muerte. Puede que él era ciego, sí, pero incluso él podía ver que a menos que él hiciera algo radical,
que a menos que él se lanzara en contra de la corriente, estaba condenado a una vida de miseria y de oscuridad. Él tenía que hacer algo. Y él decidió ese día que no podía permitirse el lujo de ser intimidado. Se negó a permanecer en silencio, ignoró las amenazas. Su única esperanza estaba en un grito. ¿Sabes por qué? Porque él no podía llegar a Jesús. No tenía la manera de ver y de navegar entre la gente y ir al lugar adecuado. Entonces él pensó, yo necesito que Jesús venga a mí. Mi única esperanza es mi voz. Te acabo de pintar un retrato de tu salvación. Tú no puedes llegar a Dios. Así que Dios tuvo que llegar a ti. Y por eso se encarnó. Por eso dice Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso Jesús nació. Por eso celebramos la Navidad. Él es el Rey de toda la gloria y vino a vivir entre nosotros. Lo mínimo que podemos hacer es nosotros levantar un clamor de alabanza y de adoración y gratitud a Él. En el Antiguo Testamento pagaba con sacrificios y con muerte el favor de Dios. Hoy pagamos con alabanzas para que Él habite en la alabanza de su pueblo, para que Él se acerque a nosotros. Permíteme, dijiste atención a lo que Jesús estaba gritando. Perdón, lo que Bartimeo estaba gritando. Bartimeo decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David es una declaración mesiánica nacional. Era una declaración reconociendo a Jesús como el Salvador, el Mesías esperado. El cumplimiento de las profecías en el Antiguo Testamento. Luego, cuando Jesús llama a Bartimeo, él se refiere a Bartimeo, se refiere a Jesús como rabí, que rabí es maestro. Si hijo de David era un título mesiánico, mi rabí era una expresión de fe personal, mi maestro. Lo que me lleva al último punto. Terminamos. Bartimeo lleva a ver que número 4, la fe tiene un costo. La fe tiene un costo. Siempre hay un costo por seguir a Jesús. Si alguien te dijo que seguir a Jesús era pura bendición y pura vida y puro disfrutar y puro gozo y te va a ir bien y serás rico y te vas a sacar la casa del TEC y todo eso, te echó mentiras. Seguir a Jesús tiene un costo. Mira lo que dice Marcos 10, 49 al 50. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego, anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. No te pierdas el simbolismo en el abrigo. Tiró a un lado su abrigo. Yo sé que, a excepción de Dani y de Gives, quítese toda la chaqueta a ver cómo se sienten en este momento. Hay que tirar su abrigo. El abrigo era seguramente una de las pocas posesiones materiales que tenía Bartimeo el ciego. Porque era pobre, mendigo, o sea, era un indigente, pues. Era un vagabundo, un indigente que estaba ahí en el camino. Ese era su lugar, ahí vivía, dormía, comía. Entonces, el abrigo era una de las pocas posesiones que tenía Bartimeo. Esencial para él por muchas razones. Por ejemplo, el abrigo probablemente era lo que usaba Bartimeo para reclutar dinero. Écheme aquí el dinero en el abrigo, aquí aviénteme el dinero, lo que le fueran a dar. El hecho de que no pudiera ver le dificultaba la captura de monedas, por lo que su capa jugaba un papel muy importante en la recolección que le arrojaban del dinero. Es decir, la gente le tiraba monedas y él las podía cachar o pescar en su capa. El abrigo también pudo haber sido su única fuente de refugio y de calor en invierno. Probablemente era el objeto más valioso que Bartimeo tenía. Y lo dejó a un lado
por seguir a Jesús. También la identidad de Bartimeo estaba oculta en el abrigo. ¿Cuántos saben que tu ropa dice mucho de ti? La manera en que te vistes dice mucho de ti. Por ejemplo, si tú usas botas y sombrero y tu hebilla es más grande que la placa de tu carro, yo puedo decir que también te gustan los animales como el caballo, te gusta los rancheros y el acordeón, ¿a poco no? O sea, tu vestuario dice mucho de ti, es parte de tu identidad. Del mismo modo, es probable que la única ropa que tenía Bartimeo, la capa, la túnica, fuera algo típico de los mendigos. De hecho, el contexto histórico de este pasaje muestra que el abrigo probablemente era uno que le habían regalado, donado por el gobierno. O sea, el gobierno judío les daba una túnica, un abrigo de cierto color, diferente a otros para distinguirlo, que a la vez les servía como una licencia para pedir limosna. Hay un historiador judío que se llama Flavio Josefo, que escribió libros que se llaman Antigüedades de Flavio Josefo, donde dice que el gobierno judío, el gobierno romano, les proveía a los mendigos una capa de un color guindo para identificarlos de la demás gente que no usaba ese color y que era como una licencia para seguir pidiendo. Entonces, al tirar su abrigo en un lado, Bartimeo está manifestando una decisión radical para irse a encontrar cara a cara con Jesús, no confiar en lo que antes confiaba, porque iba a dejar su capa, lo que le daba calor, lo que lo identificaba, la licencia para pedir y la forma de recolectar. Él sabía que alguien más podía levantar su túnica, su capa, cuando la tiró a la calle. Alguien se la pudo haber llevado fácilmente, podía perderla para siempre, pero a Bartimeo no le importó porque era parte de su declaración: no hay vuelta atrás, voy a seguir a Jesús y no hay vuelta atrás, estaba diciendo Bartimeo. De hecho, después de su sanidad, la historia termina, el evangelio, diciendo que Bartimeo siguió a Jesús de aquí en adelante. Quiero terminar aclarando un par de cosas. Venir a Jesús es lo mejor que te puede pasar. Definitivamente tiene beneficios tanto inmediatos como beneficios eternos. Pero tampoco pienses que venir a Jesús no tiene costo. Tiene un costo personal. No me malinterpretes. La salvación que Dios da es gratis, es por gracia, ¿verdad? Pero seguir a Jesús es otra cosa. A veces el precio que estamos llamados a pagar es muy alto. Algunos, por seguir a Jesús, han perdido amigos. Hay quien decide seguir a Jesús y pierde familiares. Algunos por seguir a Jesús han perdido empleo. A veces tenemos que renunciar a nuestra comodidad, a alguna profesión, por seguir a Jesús. Otros han tenido que renunciar a un pecado placentero. Hay gente que ha tenido que renunciar a una relación inmoral por seguir a Jesús. Necesitas saber que por alto que sea el costo, al final es muy barato en comparación con la salvación de tu alma, el propósito de Dios y la vida eterna. Porque sí, déjame decirte, la vida cristiana no es un lecho de rosas. Quisiera decirte lo contrario. En la iglesia hay mucha gente, y no en esta, en otras, ¿verdad? Hay mucha gente hipócrita, gente que te va a lastimar, que te va a decepcionar. Y además allá afuera, en el mundo, hay gente que es peor todavía. Es un precio alto,
Pero Bartimeo dijo: para mí no hay vuelta atrás. Yo decido seguir a Jesús independientemente de quien me grite que no lo siga, independientemente de lo que me suceda. Por eso él iba a gritar por encima de las amenazas. Tú gritas, yo voy a gritar más, dijo Bartimeo. Y él echó a un lado su abrigo. Estaba dejando atrás su vida anterior. Pasaría delante de sus detractores y se presentaría ante Jesús. ¿Saben por qué? Porque ninguno de los que estaban ahí jamás habían podido hacer algo para sacarlo de donde estaba. Ninguno de ellos lo había sanado de su enfermedad. Nadie lo iba a hacer. Solamente Jesús podía hacerlo. Por lo tanto, Bartimeo decidió que el único que merecía su lealtad era Jesús. Y así hoy tú también. Te importe poco lo que piensa la gente de ti, Facebook, Instagram, tus amigos o familiares. ¿A quién le importa lo que un partido político dice de ti? ¿A quién le importa lo que la gente piense de ti? La gente a veces no quiere congregarse, no quiere cantar, no quiere clamar, no quiere, porque ¿qué van a decir el que viene conmigo? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué va a decir la gente? Nadie del que está aquí te dio la vida por ti. Ninguno que estamos aquí hemos borrado tus pecados. Ninguno murió por ti ni resucitó para que tú tengas vida eterna. Ninguno de ellos abrió tus ojos. Niégate a dejarte intimidar. La fe no puede ser tímida. Grita aún más fuerte. Uno te dice: cállate. Tú gritas: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, tú eres mi Salvador, mi Rabí, mi Señor, mi Dios. No voy a callar porque eres milagroso. Abres camino, dice un canto, cumples promesa, eres luz en las tinieblas, mi Dios eres tú. Jesús está de pie de ti, delante de ti el día de hoy, con la misma pregunta que le hizo a Bartimeo: ¿qué quieres que haga por ti? Me encanta que Jesús habla como quien está listo para suplir tu necesidad. Él no está haciendo una sugerencia: a ver, avísame qué necesidad tienes y a ver qué puedo hacer más adelante por ti. No, Él le dice: ahora ¿qué puedo hacer por ti? Él no dice: a ver si puedo. Él dice: ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Ahora mismo, estoy listo. Jesús dice: yo lo puedo todo. La pregunta es: ¿vas a dejar que te callen? ¿Vas a dejar de venir? ¿Vas a dejar que el orgullo te descalifique? Tu respuesta es: Padre, he recibido el mensaje y vendré en humildad y no me van a callar y estoy dispuesto a dejarlo todo por seguirte. Entonces Dios te dice: yo tengo todo lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque no hay enfermedad que Él no pueda curar. No hay tormenta que Él no pueda calmar. No hay demonio que Él no pueda echar fuera. No hay necesidad que Dios no pueda suplir. No tienes que venir a Jesús humildemente. No pares de gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Vamos a estar de pie y vamos a orar, hermanos.